Hola, ¿qué hay? Bueno, en este vídeo vamos a estudiar el tema de los costes en la empresa. ¿De acuerdo? Vamos a empezar definiendo qué es el coste, los tipos que hay y luego vamos a pasar a ver algunos ejemplos donde veremos cómo funciona y cómo se calculan los costes. Bueno, para empezar, ¿qué es el coste? ¿O cómo se puede definir el coste de producción de una empresa? Bueno, vosotros sabéis que para producir la empresa necesita factores productivos, que los estudiamos ya en temas anteriores, que son los recursos naturales, el capital, el trabajo. Bueno, nosotros principalmente vamos a considerar los dos últimos. El capital físico, la maquinaria, la materia prima y el trabajo, que es el esfuerzo humano, ya sea intelectual o físico aplicado a la producción. Bueno, pues el coste no es otra cosa que el valor monetario, es decir, medido en dinero, de los factores productivos utilizados. ¿De acuerdo? Es decir, los factores productivos que utilizan las empresas cuestan dinero. El trabajo sabemos que cuesta dinero, nos pagan un salario, pero también el capital físico tiene un coste. ¿De acuerdo? Entonces, el valor monetario de esos factores productivos es el coste de producción. Después, hay varios tipos de coste. Aquí vamos a fijarnos solamente en una clasificación. ¿De acuerdo? Hay más clasificaciones, pero para nosotros va a ser importante solamente una, que es la que divide los costes en costes fijos y en costes variables. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, podemos pensar ya claramente que la diferencia está en que unos se mantienen constantes y otros varían. Pero la clave está en por qué varían. Bien, los costes fijos son aquellos que no varían aunque varíe la producción de la empresa. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo una empresa que se dedica a producir camisetas y que las produzco en un local. Ese local me cuesta 500 euros al mes. Y me va a costar 500 euros al mes, produzca 100 camisetas o 200 camisetas o 300 camisetas o 400 camisetas. Es decir, se mantiene independiente. Eso sí, tenemos que pensar. Eh, bueno, para empezar, el alquiler, el coste del alquiler, esos 500 euros que me gasto en alquiler, pues es un coste fijo, ¿veis? Se mantiene constante independientemente de la producción. Alguien me puede decir, oye, ¿y si el alquiler te sube de un año a otro? Imaginaos que el propietario del local que tengo alquilado me sube el alquiler de un año a otro. Bueno, da igual, sigue siendo fijo. Lo importante es que es independiente del nivel de producción. Y después están los costes variables, que los costes variables son aquellos que cambian en función de la producción obtenida. Por ejemplo, en el caso en que yo produzca camisetas, pues si yo produzco 100 camisetas, imaginaos que yo me dedico a serigrafiarlas, ¿de acuerdo? A ponerles un dibujo. Bien, pues si produzco 100 camisetas tendré que comprar 100 camisetas de materia prima. Pero si produzco 200, pues tendré que comprar más materia prima. Si produzco 300, más materia prima. ¿Veis? Eso va cambiando en función de la producción. Es un coste variable. ¿De acuerdo? Entonces, costes fijos no tienen nada que ver con el nivel de producción, voy a seguir pagando el mismo coste, independientemente de la producción que yo haya hecho. Y en los costes variables, pues sí van a cambiar con el nivel de producción. Y después podemos decir, bueno, pues el coste total de la empresa, es decir, el coste total de producción, que sería definitivamente lo que me cuesta producir mi producto, sería el coste fijo más el coste variable. Y eso sería lo que me ha costado producir. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los conceptos básicos. Ya sabéis, coste, valor monetario, costes fijos, aquellos que no dependen del nivel de producción, y costes variables, aquellos que sí cambian en función de cómo va cambiando la producción. ¿De acuerdo? Veis que tienen mucho que ver con los factores que utilizo. Es decir, hay factores que, como sabéis, pueden variar o varían en el corto plazo. Por ejemplo, la materia prima que compro, las horas de trabajo que he hecho, eso puede variar en el corto plazo. Todos esos factores son variables. Sin embargo, hay costes que son fijos. Por ejemplo, el local que tengo. Bueno, pues el local que tengo, bueno, puede cambiar con el tiempo, pero bueno, en principio permanece bastante tiempo constante, ¿de acuerdo? Y entonces ese es el coste, serían los costes fijos de la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a ver un ejemplo que os he puesto aquí. Vamos a ver. Imaginaos, yo me he imaginado una empresa que consiste en pasar a ordenador textos. ¿De acuerdo? Una empresa muy sencilla que consiste en pasar a ordenador textos.
La he montado yo, imaginaos que la he montado yo soy empresario, pero yo no puedo trabajar ahí. Y voy a poner a una persona a trabajar por mí. ¿De acuerdo? Bien, cuento con un factor capital, un factor de capital material, de capital físico, que es un ordenador. ¿Os dais cuenta en la tablita? He puesto factor capital, un ordenador, un ordenador, un ordenador. Siempre un ordenador. Y después voy a contratar a una persona. Y la voy a contratar en principio, voy a plantearme cuánto tiempo contratarla. Si la contrato a media jornada, son 20 horas a la semana. Y después me estoy planteando si contratarla más horas, 25, 30, 35 o 40 horas. ¿De acuerdo? ¿Veis que el factor variable cuál sería aquí? El factor trabajo. ¿Cuál sería el factor fijo? El factor capital. ¿De acuerdo? Y en la última columna he puesto los textos que podría producir en función de las horas que trabajemos. Bueno, se me ha olvidado poner una cosa, que si yo tengo un ordenador, pero no trabajo nada, que sería la primera fila, ¿de acuerdo? Son 0 horas de trabajo, se producirían 0 textos, obviamente, ¿no? Un ordenador, pero nadie trabaja con él, 0 textos. No lo he puesto, pero bueno, es bueno, es bueno tenerlo en cuenta. Y aquí debajo os he puesto cuánto es el coste de cada uno. Bueno, el ordenador yo he calculado que me cuesta 50 euros a la semana, ¿de acuerdo? 50 euros por unidad de capital, ¿de acuerdo? Y el coste del trabajo son 15 euros a la hora, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular, como veis aquí, el coste del capital y el coste del trabajo. Bueno, el coste del capital es sencillo. ¿Por qué? Porque siempre es el mismo. Oiga, tengo un ordenador y un ordenador me cuesta 50 euros a la semana. ¿Cuál será el coste del capital siempre? Pues el coste del capital serán 50 euros, 50 euros, 50 euros y siempre 50. ¿Por qué? Porque el capital no está variando. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ojo, ¿aquí qué está pasando? Pues que aquí tengo un coste... ¿De qué tipo es el coste este? Fijo. ¿De acuerdo? ¿Veis que la producción está variando? Varía. Sin embargo, el coste del capital está quedándose constante. Siempre es 50 euros. Hablamos de un coste fijo de producción. ¿De acuerdo? En cambio, el trabajo varía y su coste también va a variar. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, cuando yo pongo 20 horas de trabajo, ¿cuánto me cuesta el factor trabajo? Pues si produzco, si utilizo 20 horas de factor trabajo y cada hora me sale a 15 euros, multiplico 20 por 15 y me da 300 euros. Y voy multiplicando por... Uy, perdón, que se me ha venido aquí. Aquí estamos. Si multiplico 25 por 15, me da 375 euros el coste del trabajo. Si multiplico 30 horas que utilizo factor trabajo por 15, 450 euros. 35 por 15, 525 euros. Y 40 por 15, 600 euros. ¿Qué está pasando aquí? Pues que este coste sí que está variando. Es decir, la producción está subiendo y el coste está cambiando. ¿De acuerdo? Con lo cual, este sería el coste variable. Este sería el coste variable. ¿De acuerdo? Cambia con el nivel de producción. Sin embargo, el capital es el coste fijo. ¿Por qué? Porque no cambia con el nivel de producción. Coste total. Bueno, pues el coste total, ya sabéis que simplemente lo que hacemos es sumar el coste fijo con el coste variable. ¿Cuál es el coste fijo? Los 50. Coste variable, el trabajo, los 300. Aquí serían 350 euros de coste total. Los estoy sumando, ¿verdad? Aquí sería 425 euros de coste total. 500 euros de coste total. 575 euros. Y por último, 650 euros. Bien, ¿qué he hecho aquí? Sumar el coste fijo o el coste de capital con el coste variable o coste del trabajo.
¿Os dais cuenta? Bueno, ahí tened en cuenta una cosa. Imaginaos, lo he dicho antes, pero imaginaos que yo utilizo cero de trabajo, es decir, no contrato al trabajador ninguna hora y tengo un ordenador. Bien, si nadie trabaja con el ordenador, ¿la producción cuál será? La producción será igual a cero. Nadie trabaja, tengo un ordenador. Pero fijaos, aunque la producción es igual a cero, el coste, el coste total de mi empresa, como tengo un ordenador, seguirían siendo 50 euros. Perdón, he puesto aquí arriba, 50 euros. Sería el coste total de mi empresa. Fijaos, esto es importante. Aunque no se produzca, el coste fijo siempre está ahí. ¿De acuerdo? Bien, veis, es sencillito. Sencillito. ¿De acuerdo? Un factor fijo y por tanto el coste es fijo. Un factor variable y por tanto el coste es variable. Y si sumamos los dos, pues tengo el coste total de la empresa. Bien, vamos a pasar a otra página. Aquí lo que vamos a hacer es representar gráficamente las funciones de coste total y de coste variable. Es decir, vamos a representar el coste del capital. He puesto K porque es como suele representarse en economía el capital. Y el coste del trabajo, que es L. Y después el coste total, que es la suma de los dos. ¿Veis? Aquí ya he añadido una fila más, que es la de cero trabajo, cero textos y su coste. ¿De acuerdo? Bien, vamos a representar primero el coste del capital. Vamos a ponerlo en un color que se vea bien. Vamos a ponerlo en rojo. ¿De acuerdo? Bien, lo único que tengo que hacer, aquí he puesto el eje. En el eje aquí ponemos la producción obtenida. En el eje de abscisas y en el eje de ordenadas ponemos el coste. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es representar los puntos. Bien, si produzco cero textos, yo voy a tener 50 euros de coste de capital. Estoy representando primero el coste del capital. Si produzco 100 textos, que estaría más o menos por aquí, mi coste será 50. Si produzco 200 textos, mi coste será 50. Si produzco 240, 50. Si produzco 280, 50. ¿De acuerdo? Si yo uno todos los puntos, aquí me ha salido regular la línea, pero bueno, sería así, más o menos, una línea recta. Vamos a ver, vamos a hacerlo un poquito mejor. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí una reglita. Y si uno todos los puntos, tendría el coste fijo. Este sería el coste, perdón, aquí. Este sería el coste fijo de la empresa. Una línea recta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a representar el coste del trabajo. Vamos a ponerlo en verde. Y lo que voy haciendo es lo mismo. Es decir, si produzco cero textos, pues si produzco cero textos, que sería el origen, el trabajo empieza por aquí. ¿De acuerdo? Cero, cero. Cero textos, 0 euros de coste del trabajo. Si produzco 100 textos, 300 euros. Pues estaríamos por aquí, vamos a llevarlo para allí, 300, 300, 300. Y vamos a subir esto por aquí, aquí. ¿De acuerdo? Si produzco 200 textos, pues 200 textos serían 375. 375, vamos a llevarlo para acá. Y esto por aquí. Este sería el punto. Si produzco 240 textos, el coste del trabajo, 450 euros. 240, lo llevamos para arriba, pum, 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 pum. Y sería por aquí, 450 euros. ¿De acuerdo? Si produzco 280, el coste del trabajo sería 525. Pues lo vamos a llevarlo para arriba. Pum, 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 pum. 525. Aquí. Aquí, perfecto. Y fijaos. Ahora, tenemos
40 horas más, es decir, fijaos, aquí entra una cosa muy importante, que es que ya estudiamos el tema anterior, que es la ley de rendimientos decrecientes, ¿verdad? La ley de rendimientos decrecientes me dice que aunque aumente un factor variable, si uno de los factores permanece fijo, la producción llegará un momento en que no pueda subir más. Y aquí está pasando, fijaos. Es decir, hemos metido 5 horas más de trabajo. ¿Os dais cuenta? 5 horas más de trabajo. Sin embargo, la producción se ha estancado. La producción se ha estancado. Es decir, no ha aumentado. Porque, oye, por muchas horas que yo le meta, si nada más que tengo un ordenador, pues, hombre, pues puedo trabajar lo justo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pasaría que para esta misma producción de 280 tendría también un coste superior, que serían 600. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería el gráfico? Pues consiste en unir los puntos, vamos por aquí, unimos aquí, unimos aquí, unimos aquí y aquí. Este sería el gráfico del coste variable. El coste variable, si os dais cuenta, tiene un crecimiento de momento no muy acelerado, hasta que llega un punto en que ese crecimiento se ve que se acelera más. Ya explicaremos por qué. ¿Por qué se acelera tanto el crecimiento? El crecimiento se acelera tanto precisamente por la ley de rendimientos decrecientes. Es decir, el trabajo es cada vez menos productivo. Para conseguir más producción deberíamos poner muchas más horas de trabajo. Y eso se refleja en el gráfico. Veis que al principio el crecimiento, bueno, no es muy acelerado, pero se acelera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por la ley de rendimientos decrecientes. Ya lo explicaremos en otro vídeo. ¿De acuerdo? Vamos a reflejar ahora el coste total de la empresa. El coste total de la empresa no es más que la unión de los dos. Vamos a ponerlo en azul. Y aquí sería, fijaos, si la producción es 0, el coste total arrancaría desde 50. Si la producción es 100 textos, el coste total serían 350. Perdón, aquí. Aquí estaríamos. Si la producción es 200, el coste total sería 425. Por aquí. Si la producción es 240, el coste total serían 500. 500 andaría aquí. Si la producción, perdón, es 280, el coste total serían 575. 575 estaríamos hablando de que estaría por aquí. ¿De acuerdo? Y por último, si la producción es de 280, el coste total sería 650, que estaríamos aquí. Bueno, pues si unimos los puntos, pasamos por aquí y por aquí. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de la gráfica del coste total. ¿Vale? Bien, la diferencia que hay entre la gráfica del coste variable y el coste total, si os dais cuenta, está separada siempre por una distancia similar. Si estuviese bien hecho el gráfico, que lo he hecho a mano alzada, pero bueno, si estuviese bien hecho el gráfico, la distancia siempre sería la misma y estaríamos hablando de que la distancia entre los dos es precisamente el coste fijo. ¿De acuerdo? Esta distancia sería siempre el coste fijo. Bien, pues este sería el cálculo de los costes y también la gráfica de los costes. Así que vamos a hacer un pequeño